Este ciclo de charlas y de formaciones que estamos haciendo está articulada con otro tipo de iniciativas, como es también un mapeo de políticas públicas locales en temas de derechos humanos que se va a llevar adelante después de que finalice este ciclo de formación y al cual, por supuesto, están invitados para participar y ya les vamos a estar informando cuando se empiece a trabajar en ese tipo de iniciativa. Me gustaría agradecer también la presencia de compañeros, compañeras, compañeros tanto de la universidad como del ministerio, que están participando en todas estas iniciativas y que también se suman por el interés en la capacitación. Eh, Justamente en el día de hoy tenemos un conversatorio del ciclo de formación que tiene que ver con uno de los ejes de trabajo de la perspectiva en derechos humanos, que es sobre género y diversidades. En este marco tenemos diferentes aportes con los cuales tratar de promover el diálogo y los intercambios, con la presencia de tres personas, que son Celeste Giacheta, Marcela Pozzi y Franco Bonino, que ya les voy a ir presentando a medida que expongan, y esperamos que con esos aportes podamos tener un intercambio rico entre todas las personas que estamos acá. En primer lugar voy a presentar a Celeste Giacheta, que es ex coordinadora provincial de ATA, Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. Es referente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Celeste es integrante de la Fundación Una Puerta, es comunicadora en Radio Nacional Córdoba y es activista trans. Celeste, te damos la bienvenida. Si querés abrir el micrófono, comenzamos con el diálogo. Bueno, muchísimas gracias también a todas, a todos, a todos desde el otro lado. Buenas tardes. Agradezco también a la Secretaría, en principio de Derechos Humanos, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Universidad de Villa María, a la cual le tengo un cariño muy, muy especial por varios encuentros que hemos podido concretar. Hablar de derechos humanos y la invitación que tuvimos a partir de este conversatorio, que era pensar derechos humanos y en mi caso diversidad, activismo. Me parece que es imposible separar derechos humanos y la historia de los derechos humanos sin el activismo, porque en realidad los derechos humanos es algo que está en constante lucha y en evolución, no es algo duro, no es algo rígido. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Digo, pensemos post Segunda Guerra Mundial y los tratados de derechos del hombre, como se mencionaba, ¿no? Antes a los derechos humanos, en donde se empezaron a pensar, bueno, estos principios fundamentales de todas y de todos, que es nacer libres e iguales. Pero ese principio fundamental no estaba destinado a un montón de poblaciones. Estaba pensada por ciertas personas, para ciertas razas, para ciertos privilegios. Y claramente que ni las mujeres, ni las diversidades, y ni hablar pueblos originarios, estábamos quizás incluidas o incluidos dentro de ese principio fundamental de nacer libres e iguales. Fue justamente a medida del paso del tiempo, pero con algo muy particular que es con la presión de los sectores del activismo social, del tercer sector, como lo llamamos ahora, o que tiene que ver con las organizaciones civiles, que se fue ampliando un poco la mirada. Y en su momento, la presión de los movimientos feministas en decir, a ver, eh, todos nacemos libres e iguales, pero estamos hablando de derechos del hombre, estamos hablando que únicamente los hombres pueden votar, por ejemplo, que pueden manifestarse en el ámbito social y político y nosotras no. Después, por supuesto, siguieron ampliándose en distintas poblaciones. Y en el caso de la población LGBT, como digo, fuimos sumándonos a esa pelea de ampliación de derechos y llegamos, por supuesto, que vamos llegando en mora, ¿no? Vamos llegando quizás de alguna manera con
el colectivo atrasado con el tren atrasado, porque ahora sí, metiéndome en hablar particularmente de derechos LGBT, tendría que hablar que son muy recientes, a pesar de que muchos podrán decir, bueno, tenemos una agenda bastante extensa o vemos todo el tiempo activismo LGBT o charlas sobre los derechos humanos y género y diversidad, pero sin embargo no es tan así, ¿no? Me parece que hay un hito a nivel internacional que es del 2006, que tiene que ver con los principios de Yogyakarta, y ahí yo creo que hay como una instancia bastante, como les digo, bastante interesante para mencionar, ¿no? Eh, Estábamos hablando Segunda Guerra Mundial, derechos humanos, la ampliación de los derechos humanos, y recién en 2006 el derecho internacional promueve esta creación de principios que se celebró en una ciudad de Indonesia, con distintos referentes de los derechos humanos y LGBT, donde a partir de estudios que se venían realizando, documentaciones y demás de todos los países que evidenciaban que la identidad sexual o la identidad de género o la orientación sexual era claramente un motivo de discriminación y era un motivo para estas poblaciones, a la cual me incluyo, no accedían a las mismas garantías y derechos que el resto. ¿Me explico? O sea, eso fue en el 2006. O sea, imagínense si nos llegamos en mora en esto de pensar los derechos humanos. Tardó bastante tiempo el derecho internacional en poder crear unos principios y reconocer fehacientemente que la orientación sexual y la identidad de género es un motivo discriminatorio. Entonces ahí me parece como algo fundamental porque a partir de esos principios que son muy interesantes y también les invito a leerlos, se va desplegando un montón de accesos o de políticas públicas, incluso aquí en Argentina, que fuimos pioneros, que de alguna manera alimentaron o empujaron que se puedan realizar, como por ejemplo matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario me parece que es fundamental hablar, es del 2010 y fue una creación, por supuesto, de una política pública. Y miren algo interesante para tener en cuenta, que todo lo que les voy a mencionar están en contextos que, sin duda, el color político o la administración pública de aquel entonces tiene mucho que ver, ¿no? Hay administraciones, hemos pasado por gobiernos que tienen una perspectiva de ampliación de derechos y otros que no lo tienen tanto. Es evidente cuando uno se pone a verificar este tipo de procesos históricos o los pasos que se han suscitado para la ampliación de derechos, en qué instancia o en qué gobiernos se han realizado, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que el principal factor de esta ampliación de derechos está en la organización civil. Está claramente en la posibilidad de las personas que no estábamos incluidas, que no estábamos pensadas en las políticas públicas, que no estábamos quizás de repente representadas tampoco en los lugares de toma de decisiones, a partir de la organización y a partir de una estructura que tiene que ver con esto de la composición de organizaciones civiles para el reclamo de los derechos y para la ampliación de los derechos humanos, fueron posibles. Entonces, 2010, la verdad que en esta parte voy a ser más subjetiva, porque tiene que ver con mi historia, tiene que ver con la historia de muchas compañeras y compañeros que hemos estado militando esta agenda, ¿no? Y la realidad de la Argentina hoy. La verdad es que en 2010 la militancia para la ampliación de pensar una política pública para la población LGBT era sumamente dura, no teníamos una estructura quizás de accesos como la tenemos hoy por hoy. Aquí en Córdoba, que seguramente después mis compañeros y compañeras van a ampliar más, hemos tenido a partir de últimos años una perspectiva muchísimo más favorable y una ampliación con respecto a los derechos humanos y a la población LGBT
más tangible, pero a nivel nacional no era tan así, ¿no? Y digo a nivel nacional con las diferencias que eso implica, porque sabemos que a veces la perspectiva de nivel nacional está quizás en Buenos Aires y el resto de las provincias estamos por fuera de eso, ¿no? Y, y bueno, es una triste realidad, pero hay que tenerlo en cuenta. 2010 era un año de suma revolución, en donde incluso, miren, les voy a comentar que dentro de las organizaciones LGBT, la primera ley que se iba a tratar de sacar era la ley de identidad de género, antes del matrimonio igualitario, pero no se pudo hacer por una cuestión estratégica, por el contexto social. Imaginen la importancia que tiene esto, ¿no? De lo evolutivo que somos en pensar los derechos humanos y los contextos, ¿no? La importancia del contexto. Obviamente que la ley que más surgía era la ley de identidad de género, porque nosotras, en particular la población de mujeres trans, éramos perseguidas sistemáticamente por los códigos contravencionales, por el mismo Estado en un punto, ¿no? Digo, el poder policial, la justicia, también los medios de comunicación que seguían repitiendo estructuras y patrones y prejuicios sobre nosotras, y también por la sociedad, ¿no? Pero sin embargo no se pudo concretar por una cuestión, como les decía, de contexto. No teníamos todavía la posibilidad de un debate favorable, así que se optó por ir por matrimonio igualitario. Que efectivamente, y celebro que así sea, porque fue abriendo la puerta de alguna manera a una Argentina más igualitaria. La verdad es que la aprobación en 2010 del matrimonio igualitario fue una aprobación histórica. Recordemos que estamos hablando de hace 11 años atrás, 12, si ya no contamos que estamos ya pasando la mitad del año. No es hace mucho, es decir, es a la vuelta de la esquina. Es decir, que realmente una Argentina de democracia, una Argentina con perspectiva de derechos humanos, una Argentina inclusiva para algunas poblaciones, fue una Argentina de hace muy poquito. Somos de alguna manera neófitas en esto de la democracia o el acceso a los derechos. Efectivamente, 2010 fue una puerta inicial, fue un punto de inflexión donde no íbamos a volver para atrás, y quiero hacer hincapié ahí en la acción de las políticas públicas pensadas con el tercer sector, con las organizaciones civiles, porque ahí está la verdadera riqueza de una gestión, en que sus políticas sean productivas, que lleguen a donde tienen que llegar, ¿sí? Es a partir de esto, de incluir a los sectores de los cuales o están pensando intervenir o los cuales tienen una acción directa sobre esa política. 2012 pasamos 2 años después a la ley de identidad de género, una ley que obviamente me representa y me afecta de una manera hermosa y fuerte. Y acá quiero hablar de varias cosas. Una en particular, que la pelea de la ley de identidad de género no fue nada fácil, que efectivamente, y uso la palabra pelea a propósito, a propósito, porque realmente fue eso, fue una guerra contra un sistema heteropatriarcal, con un sistema de justicia que todavía seguía sumamente heteronormativo, con el acceso a los lugares legislativos que seguían teniendo y siguen teniendo, quizás hoy un poco menos, preferencia sobre los hombres blancos, educados, ¿no? Y con todos los privilegios habidos y por haber, en donde nosotras teníamos que navegar entre esos espacios y tener la cintura habiendo salido de la nada, habiendo salido de la calle, habiendo salido de la negación de los derechos, a esos espacios que te exigían una inteligencia y un nivel de organización terrible, ¿no? Así que ahí también la importancia de las organizaciones civiles. En 2012, con la aprobación de la Ley de Identidad de Género y con la presencia fuerte de las organizaciones civiles, de las cuales yo digo que para quienes somos un poquito más anteriores a la aprobación de la Ley de Identidad de Género, en mi caso,
tercera generación, si se quiere, porque supero la perspectiva de vida o la esperanza de vida de una persona trans, que es de 35 años, o sea que soy bastante ya vieja para ser trans. Eh, las organizaciones civiles cubrieron el rol de dos cosas. Una es de la universidad, por ejemplo. Nuestra formación en esto ¿no? de las barreras sistemáticas. Imagínense que si estamos hablando que en el 2006 recién el derecho internacional interpretó que las personas LGBT, sí, vamos a reconocer que es un motivo de discriminación. O sea que tardamos desde Segunda Guerra Mundial hasta ahora, hemos tardado unas ciertas cantidades de años el derecho internacional en reconocerlo. Pero estoy hablando después, que en el 2010 recién se abre de alguna manera algunas puertas con la ley de matrimonio igualitario. Estoy diciendo también que muchos derechos, como el acceso a la educación formal, estaban imposibilitados, eran una utopía o eran muy difíciles de alcanzar. Es decir, que el rol de la universidad muchas veces estuvo en la calle. La formación nuestra estuvo en la calle en la mayoría de los casos. En una calle que tiene que ver con la experiencia de vida, pero también con esto de ser parte de una organización civil que está en el territorio, en donde nosotras nos formamos, aprendimos a hablar, aprendimos a vincularnos con un mundo que nos exigía estas estrategias, que nos exigían estas charlas, que nos exigían de alguna manera desarrollar e intervenir las políticas públicas a partir de la organización civil. La mayoría de las activistas no hemos tomado quizás una carrera universitaria de políticas públicas, por ejemplo, o no sé, de X carrera. No, no hemos formado claramente en el fulgor de la calle. Eso afortunadamente no es tan así ya, y también cabe destacar que la Universidad Nacional de Córdoba también dio un hito bastante importante con antes de la ley de identidad de género, con el permiso del cambio registral de sus alumnos con el nombre autopercibido, que fue un decreto que tomó la universidad antes de que salga la ley de identidad de género, y también la Universidad de Villa María, que tiene una marcada perspectiva de ampliación de derechos en personas para la población LGBT, que no me parece poca cosa, porque hoy hablar de profesionales con una perspectiva de género y una perspectiva LGBT es vital para poder pensar una Argentina más justa, para seguir pensando una Argentina que siga avanzando en los derechos humanos, ¿no? Entonces les decía, bueno, 2012, volviendo al tema, 2012, la presión de las organizaciones civiles permitió, conjunto al Estado Nacional, la aprobación de una ley que es la identidad de identidad de género, ¿no? La ley de identidad de género. Y acá me parece que podría poner un resumen de qué era la ley de identidad de género para nosotras en aquel momento y para nosotros, en el caso de los chicos trans. Y creo que principalmente el reclamo era el queremos vivir. Ese era el reclamo principal. La ley de identidad de género era una garantía de continuidad de vida. Y eso es, que quizás suene tan duro, es tal cual. Es decir, antes de una ley de identidad de género, nuestro cuerpo, nuestra identidad, nuestro futuro no tenía existencia. Éramos un fantasma a nivel democrático, no éramos ciudadanos ni ciudadanas, no éramos nada más que algo que estaba transitando por un determinado y finito tiempo y que era mejor olvidar y mirar para otro lado. Esa era la realidad de los cuerpos trans y lamentablemente en algunas provincias y en algunos lugares de nuestra Argentina sigue siendo quizás así, ¿no? Y digo esto porque pensar en las leyes a veces es muy lindo y invitarles a que las puedan investigar, pero también atrás hay un montón de cuerpos, de luchas, de mujeres y también de personas trans que hemos, digamos, de alguna manera entregado literalmente la vida para la aprobación de estas leyes. Y quiero marcar acá en particular a alguien que me parece que cuando hablamos de la identidad de género es imposible no mencionar, que es Claudia Pía Baudraco,
quien fue fundadora de la organización ATA, Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, una asociación que tiene más de 25 años de trabajo a nivel nacional y también internacional con la Red Lat Trans. Y hago esta mención porque me pidieron hablar sobre activismo y a mí me pareció que era re importante hablar sobre la historia del activismo y quienes marcaron punta también sobre el activismo, porque hay que hacer un reconocimiento, hay que pensar en quienes estuvieron antes y hay que ver de alguna manera qué dejaron, ¿no? Para que una pueda continuar viva. A mí me emociona mucho pensar siempre que estoy viva gracias a un montón de compañeras que no lo están y que dejaron esa vida para que yo pueda seguir este presente, ¿no? Y así me gusta, creo que también lo hicimos con las generaciones que siguen. Claudia Pía Baudraco, que nació en Córdoba, fue una de las primeras mujeres que pensó de alguna manera una Argentina que pueda incluir a las personas trans y que permitiese expresarse a quien sea dentro de los parámetros de los derechos humanos, ¿no? Que estaban muy lindos escritos, muy bien escritos en nuestra Constitución y en el derecho internacional, pero muy mal aplicados cuando los llevábamos a la realidad, ¿no? Para algunas poblaciones. Y pensar en eso también me hizo recordar que atrás de cada una de estas leyes hay historias y hay cuerpos, como les decía, hay presencias que dejaron a través del activismo una marca imborrable de la historia y ella es una de ellas. Lo que pasa con Claudia Pía y con lo que pasa con esta organización, que fue una de las primeras conjunto y que forma parte de la Federación Argentina LGBT y que estuvo conjunto a la CHA y que estuvo también con otras organizaciones LGBTIQ que hicieron punta en Argentina hace tantos años atrás. Pasa que esta mujer, al estar viviendo afuera, al estar viviendo en el exterior por un tiempo, porque en realidad nos quedaba el exilio, ¿no? Para poder continuar vivas, no había otra realidad. Reconoce en unos breves años que estuvo viviendo en Francia, reconoce la posibilidad de vivir libremente, de salir durante el día. Ese punto, que es estoy hablando de una Argentina 2002, 2003, no estoy hablando de una Argentina de dictadura, ¿no? En plena democracia, esa posibilidad le hace hacer el clic de que teníamos que estar de alguna manera con ese sentido de libertad aquí en Argentina, que nosotras y las personas LGBT, pero en particular las personas trans, podíamos acceder a esos derechos, que podíamos experimentar eso. Digo, que pensó en sus amigas que estábamos acá y que de alguna manera no teníamos ese privilegio de poder salir durante el día sin que nos lleven presas, por ejemplo. Entonces ahí se arma una lucha que, como les digo, tiene más de 25 años y que tiene que ver con esta búsqueda de ampliación de derechos, de una mirada que reconozca a la población trans dentro de la población, dentro de las poblaciones que necesitan una presencia del Estado real y concreta, pero también dentro de los movimientos de género, como por ejemplo el feminismo, que debe de alguna manera replantearse un montón de cosas, ¿no? Como el movimiento LGBT, digo, nos debemos todo el tiempo replantear hacia de dónde venimos y hacia dónde vamos y quién estamos dejando afuera, ¿no? Entonces esos son los puntos que me parece que cuando pensamos en el activismo es importante. Y como no me quiero extender tanto, ni hablar tampoco tanto para no aburrir, porque en un Zoom a veces eso es pesado, había pensado en un video para poder compartir con ustedes, que tiene que ver con la aprobación de una efeméride del 18 de marzo, que es el día donde muere Claudia Pía Baudraco, y que tiene que ver con un día que se institucionalizó como el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, y en donde vamos a ver distintos testimonios
de personas trans que hablan sobre qué significa la ley de identidad de género y cómo les cambió la vida. Así que si quieren los podemos ver y después terminamos la idea. Que con tanta represión, con tanta tortura, igualmente volverían a ser trans porque sí soy trans. Desde 2012, cada 18 de marzo, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina conmemoran el Día por los Derechos de las Personas Trans en todo el país. La iniciativa fue impulsada por la legisladora mandato cumplido María Rachid y aprobada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ese mismo año. 18 de marzo es el día que propusimos las organizaciones de la Federación y de ATA para instituirlo como el Día de Promoción de los Derechos de las Personas Trans, en honor a nuestra compañera Claudia Pía Baudraco, una de las protagonistas en el impulso de la Ley de Identidad de Género en Argentina, que falleció un 18 de marzo. Claudia Pía fue una de las principales promotoras y voces de la Ley de Identidad de Género y destacada activista trans en Argentina y América Latina. Una ley que me iba a defender y que nos iba a defender y nos iba a representar principalmente a todas nosotras. Y creo que claramente hablar de ley de identidad de género siempre me trae a la memoria a esta gran líder, a esta gran compañera y a esta gran amiga que tuve la gracia de conocer en esta vida, que fue Claudia Pía Baudraco. Su temprana partida le impidió ver la sanción definitiva de la ley por la que tanto había luchado y concretar el gran anhelo de su vida, ser reconocida legalmente con su nombre y género. Tiene que romper los prejuicios con información. Hay una cura para la fobia que existe por orientación sexual e identidad de género y se puede subsanar de una sola forma, informándonos y entendiendo que no debemos de tolerar, sino que debemos de aprender a respetarnos en la diversidad. Cuando se sanciona la ley de identidad de género, la verdad es que ese día tenía dos sentimientos. Por un lado, me sentía contento de poder haber alcanzado ese derecho, haber alcanzado ese reconocimiento a nuestra identidad. Y por el otro, una tristeza profunda, porque de saber que tantas personas trans habían peleado por esa ley y ese día no estaban. Y que Claudia Pía Baudraco, que fue quien nos impulsó a los hombres trans a organizarnos y a estar presentes y que se escuche nuestra voz, y que ella y otras compañeras no estaban ahí. Entonces era como una mezcla de sentimientos de tristeza y de alegría. Socialmente me dio una autoestima, personalmente me dio una autoestima, socialmente me dio comunicación, me dio ganas de estudiar, me dio ganas de trabajar, me dio ganas de tener un futuro. Y como activista, la ley de identidad de género me demostró que hay un mundo transgénero que hay que pelearla y que lucharla. Tan simple como los derechos de las personas. Y me devolvió a mí, me devolvió la vida, me devolvió las ganas, me devolvió la dignidad, me devolvió tantas cosas que, bueno, ya está, no sé qué más decir. En esta ley se afirma que toda persona tiene derecho al libre desarrollo conforme a la identidad de género autopercibida y poder optar por la modificación de sus datos registrales con el solo requerimiento de la persona. Argentina en el 2012 tiene por primera vez una ley de identidad de género que es considerada en el mundo como una de las mejores leyes de identidad de género. En relación a por qué es la ley, decimos casi todo el mundo y casi todos los activistas y todas las personas que defendemos los derechos humanos decimos que es la mejor ley de identidad de género del mundo, es porque hace un cambio radical del paradigma. Tenía una identidad que mostraba y era un orgullo.
al tener el nombre de hombre y después de mujer. No, todos me llamaban por Gisela, antes como que se burlaban. Y la ley de identidad de género fue algo que me devolvió mis derechos. Me devolvió de poder sacar un DNI y que diga quién soy. Algo que era muy complicado antes de la identidad de género porque tenía un documento que no me representaba tal cual yo era. Y, y eso me me traía muchas complicaciones, hasta desde, desde sacar el documento para hacer un trámite administrativo, hasta si me paraban en la calle y era toda una contradicción, era de presentar el DNI, decir que me llamaba Nadia y el DNI no decía lo mismo. Realmente yo creo que la ley de identidad de género fue un renacer y realmente un reconocimiento de mis derechos y ir hacia ir hacia la igualdad de derechos. Yo fui una de las compañeras en la organización que salimos a caminar la ley de identidad de género. Por eso me siento muy orgullosa de mi organización en la que pertenezco, porque caminamos, conseguimos, estuvimos buscando firmas por la calle para pedir a la gente que se sumara por la ley de identidad de género. Para mí es un logro importantísimo, la verdad que es que no pensé en mi vida, en mi remota vida, de que que me podía llamar como Romina Bustamante, el nombre que yo elegí. En mi adolescencia me enseñaron en el colegio qué era la democracia. Y la verdad que yo la democracia la conocí a los 49 años. Conocí la democracia porque pude lograr tener mi identidad. Entonces la democracia para mí es todo. La democracia es inclusión, la democracia es libertad, la democracia es derecho. La democracia es los derechos políticos, sociales y económicos que tiene que tener cualquier persona. Y la verdad que la población trans en Argentina, por décadas, y de mi generación y la generación anterior, no conocimos la democracia, no sabíamos qué era la democracia. Lo único que recibíamos era represión, exclusión y maltrato institucional. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo Emilia, por la posibilidad de poder pasar este video. Gracias por compartirlo y por estar ahí, porque una que es neófita en esto de los Zoom y la tecnología, se agradece muchísimo. Bueno, en un resumen más o menos me parecía como importante en esto de marcar sobre atrás de las leyes la importancia del activismo, de ponerle rostro también a ciertas activistas y a ciertas personas y lo que representan, ¿no? Lo genuino de esto de pensar en una ley como la posibilidad y la intervención del Estado, sin duda, como la posibilidad de la continuidad de la vida, me parece fundamental. No me quiero extender mucho más, solamente decir que seguramente ahora con mis compañeros vamos a seguir ampliando la información. Me parecía que el pantallazo histórico era, al menos, aunque sea así rápido y superficial, era necesario, es necesario profundizar sobre eso, reconocer nuevamente las historias, involucrarse con las historias y marcar dos puntos en particular que tiene que ver con lo efectivo que es las políticas públicas cuando están intervenidas por las organizaciones civiles o por el sector correspondiente. Así que bueno, ese es mi aporte hasta el momento. Muchas gracias nuevamente a vos, Emilia, a la Universidad también de Villa María y también al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a todos por estar ahí del otro lado de esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Celeste, por todo. Te están aplaudiendo virtualmente, es lo que podemos hacer en este contexto. Te agradecemos mucho por las palabras, por las historias y por las personas que traes a reconocer detrás de estas luchas y la letra de las leyes, que como vos decís queda muy fría, y son historias de vida también. Bueno, antes de pasar al siguiente disertante, les recordamos, pueden hacer preguntas, consultas en el chat,
Después cuando terminemos vamos a ir recogiendo los comentarios que ustedes hayan hecho y también abriendo la posibilidad del debate, por supuesto. Bueno, a continuación me gustaría invitar a dialogar a Franco Bonino, que es parte de nuestra comunidad de la Universidad Nacional de Villa María, es secretario general de Córdoba Diversa y aparte se desempeña como miembro de la Dirección de Género de la Municipalidad de Córdoba. Y estamos muy contentas de que estés con nosotros, Fran, así que te doy la palabra. Hola Emi, ¿cómo andás? Muy buenas tardes a todos, todas y todes. La verdad es que es un placer primero poder participar en este ciclo por la universidad, porque es una casa, nuestra casa de estudio. Además de eso he transitado por la militancia universitaria. Muchísimas gracias al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Secretario de Derechos Humanos, a Tamara, la directora, por propiciar estas instancias de formación y de debate que son muy necesarias para construir más derechos. Bueno, yo un poco lo que quería traer a colación esta tarde, primero hacer una genealogía de lo que planteó Celeste recientemente. Yo voy a ir un poquito más atrás para poder entender también cómo el movimiento, los movimientos, si es posible hablar de un movimiento de diversidad sexual, LGBT, LGTBIQ+, LGTBNB+, ¿qué significa eso? Para poder también familiarizarnos a aquellas personas que no están familiarizadas con estas temáticas, ¿qué es lo que hay de trasfondo de mucho de lo que se planteó hasta ahora? Nosotros en Argentina tenemos un país y una gran tradición de una sociedad muy politizada. En ella tenemos que decir, por ejemplo, que previo a la revuelta de Stonewall, que es el hito fundacional o se plantea del mainstream de la historia mundial como el punto de partida del que construye el sujeto político de la diversidad sexual, previo a eso, que es una revuelta en New York, Estados Unidos, previo a eso en Argentina existía en los años 60 un colectivo que se llamaba Nuestro Mundo y que es el primer colectivo o organización homosexopolítica que tenía de base sindical entre el peronismo y el trotskismo. Luego de eso, a pasar de los años, se funda el Frente de Liberación Homosexual, el PLH, que lo habrán muchos escuchado, muchos y muchas escuchados. Es un frente que también que tenía un péndulo entre el peronismo de izquierda, la izquierda nacional y el trotskismo también. En años en donde la historia argentina estaba muy convulsionada por debates políticos en torno a eso. Hay que aclarar que tanto la derecha como la izquierda nacional, como el peronismo, como la izquierda tradicional, estas demandas del colectivo de la diversidad sexual, de las disidencias sexuales, eran rechazados por los sectores conservadores, por lo que ya sabemos, por el peronismo, porque no entendían que era una causa enmarcada en la liberación nacional, y para las izquierdas tradicionales, que era una demanda que tenía una implicancia burguesa. Dentro de eso, el Frente de Liberación Homosexual hace un planteo bastante interesante, que es que va al regreso del exilio de Perón, con un cartel donde retoma una frase de la marcha peronista, que es: para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, libertad a los presos políticos, bajo uno de los textos que tiene una compilación que es muy interesante, si le quieren leer, que se llama Sexo Revolución, donde plantea que no hay liberación sexual sin liberación nacional. Dentro de esa premisa me gustaría poder empezar a plantear cómo las coyunturas políticas, las coyunturas sociales van marcando también el tiempo de las transformaciones en el tejido social, en el tejido político, y que decaen en la construcción de leyes y políticas públicas. Previo a eso, a posterior a eso, perdón,
forma la CHA, ya envuelta en la transición democrática en los años 80, donde el Frente de Liberación Homosexual, cuando se instituye en la última dictadura cívico-militar y eclesiástica, muchos de ellos tienen que exiliar. Uno de sus grandes referentes, Néstor Berlonger, que migra a Brasil, se disuelve el Frente de Liberación Homosexual y crean la CHA, con Carlos Jauregui, que hace pocos días recordábamos el Día Nacional por los Derechos, por el activismo de la diversidad sexual en conmemoración a su muerte. Ahí hubo, en los años 90, irrupción de la temática de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque con la irrupción del VIH hubo una clara exposición social en torno, y un debate político y un debate público en torno a la diversidad sexual, en donde desde la comunidad homosexual, específicamente Jauregui, que había estado en Francia también, para poder hacer un correlato con lo que planteaba Celeste con Claudia Pia Braudaco, entendieron que esa era la posibilidad de poder mostrar la diversidad sexual en grandes espacios sociales, como Mirta Legrand y un montón de lugares donde hay una apropiación de esa discursividad y una resignificación, en donde sacan una ventaja de lo que la iglesia y los medios hegemónicos planteaban en torno a la erupción del VIH. La comunidad homosexual fue una de las primeras organizaciones del tercer sector que forma parte de la articulación con los movimientos de derechos humanos, con abuelas y madres de Plaza de Mayo. Hubo una articulación muy fuerte, que después también lo vamos a ver, porque también hay un contexto de reclamos durante los gobiernos del peronismo en la etapa kirchnerista, que desde 2003, antes de la ley de matrimonio igualitario, hay una construcción de una identidad común. Cuando la CHA empieza en los 80 a acompañar las abuelas de Plaza de Mayo, y abuelas y madres de Plaza de Mayo, el reclamo por juicios a las juntas, el nunca más, surge, y esto es también importante recordarlo, el informe de la CONADE, en donde Carlos Jauregui, junto con el rabino Marshall, denuncia la exclusión de 400 compañeros LGBT que no son nombrados dentro de ese informe. Esos son datos importantes para poder entender cómo la comunidad de la diversidad sexual, la disidencia sexual, fue excluida, borrada y no nombrada durante muchísimos años, incluso en los sectores más progresistas de la política argentina, ¿no? Nombramos recién, o sea, el peronismo de izquierda, el trotskismo, la izquierda nacional, la izquierda tradicional, tampoco tenían relación, o sea, no tenían ningún espacio de participación política y social más allá que los propios espacios que se iban creando, y por eso lo loable de lo de Claudia Pia Braudaco, como lo de Loana Berkins y Diana Zacayas, de crear esas instancias de organización, porque son las únicas instancias que posibilitan la construcción de una emancipación colectiva. Siempre también es necesario aclarar que hay como una historia que se centraliza en Buenos Aires, ¿no? Y en Córdoba, particularmente, y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es pionero en la creación de la CONSER en el año 2001. A posterior a la muerte de Vanessa Ledesma, una compañera trans asesinada por la policía, se genera la Comisión de Minorías Sexuales y Personas Portadoras de VIH. Pensemos en lo que es en el 2001 por el nombre, ¿no? Pero fue la primera área estatal en toda Argentina dedicada a resolver las problemáticas de la comunidad de las disidencias sexuales y también la temática de la población de VIH, que no es la problemática que tenemos hoy en día. Las personas con VIH, con los antirretrovirales, no morían por VIH, pero morían por lo invasivo que era el tratamiento de los antirretrovirales, y que no había, era una locura, no había en toda la administración pública una área competente para poder centralizar y canalizar las demandas de esos colectivos. Luego de eso,
para hacer rápidamente una genealogía, asume la primera presidencia de Néstor Kirchner. No es necesario que yo comente en estos espacios lo que significó Néstor Kirchner, con una bajísima legitimidad en el balotaje con Menem, pero sin embargo con las políticas que impulsó, sobre todo dirigidas a la construcción de Memoria Verde y Justicia, y al nombrar a aquellos adversarios de la administración, el primer gobierno de Néstor, indiscutiblemente estaban nombrando a aquellos amigos, a aquellas personas que estaban dentro de la discursividad y dentro de lo que se podría denominar la agenda de gobierno. Néstor Kirchner, cuando empieza a trabajar las políticas de Memoria Verde y Justicia, y que esto tampoco se dice dentro de los espacios, las discusiones de diversidad sexual, claramente tuvo una relación directa con los organismos y las organizaciones de la diversidad sexual, porque había una demanda en torno a la Memoria Verde y Justicia en la dictadura, pero también en el proceso de la transición democrática. Porque en el proceso de transición democrática, en los cuadros de las policías, en los cuadros medios que se habían formado durante la dictadura, esas prácticas de la dictadura se seguían repitiendo en nuestra comunidad. Entonces Néstor Kirchner, cuando se acercan uno de los compañeros de la CHA, ATA, a hablar sobre esta temática, plantea primero la reactivación del INADI, que estaba paralizado posterior a Zaffaroni, y un INADI que era una ida y vuelta con los movimientos sociales. Y ahí es un punto central en la construcción de esas políticas públicas, porque hay una construcción de las políticas de abajo hacia arriba, y que forma parte de una de las éticas o del ethos más importantes que permitió pensar al peronismo, al kirchnerismo, o a los peronismos, pensando también lo que decía recientemente con la creación de la CONCERT, una plataforma de articulación social, política y cultural mucho más amplias de lo que les posibilitaba solamente el activismo del tercer sector. Porque necesariamente las demandas para que puedan ser hegemonizadas tienen que pasar, como diría Ernesto Lacroix, para compañeros, porque sé que hay compañeros que hemos transitado a la universidad, transitar de una demanda democrática a una demanda hegemónica, ¿no? Esa demanda, que es una demanda de inclusión al sistema, de una demanda que son legítimas, tiene que transferirse en cadena equivalencial a un conjunto mucho más grande que es el de quien la demanda. Esa plataforma, esa lógica populista, peronista, nacional, popular, fue lo que permitió también no solo hegemonizar las demandas del colectivo de diversidad sexual, sino de un conjunto mucho más amplio, que es lo que podemos ver con la ley de medios, que también tiene políticas destinadas hacia el resguardo de la diversidad sexual en su artículo 3, inciso C, y que sirvió como una herramienta de prevención contra la discriminación en los medios, que tienen un énfasis importantísimo en nuestras coyunturas actuales, porque son formadores de opinión y construyen sentido, y en definitiva, quienes militamos, hacemos activismo, lo que estamos construyendo y permanentemente militando y disputando es el sentido de las cosas, y en América Latina hay una gran deuda con la democracia, que es debatir los medios de comunicación y la monopolización de esos medios, porque evidentemente si no todos tenemos el mismo acceso a poder comunicar y cambiar las cosas, hay por lo menos un problema de la democracia. Dicho esto, ya me fui para otro tema, pero me parece que hay un eje mucho más transversal que el tema de matrimonio igualitario. Por ejemplo, el Plan Nacional contra la Discriminación, que fue en 2005, donde se nomina por primera vez en la discursividad estatal. Pensemos que la discursividad estatal era para la diversidad sexual, y específicamente, como decía Celeste, para la comunidad trans, era la política penal. Lo que la comunidad de la diversidad sexual entendía y veía permanentemente por el Estado era el brazo penal, el brazo represivo.
Sin embargo, en 2005, con María José Lugartino al frente del INADI, se genera el primer Plan Nacional contra la Discriminación, donde se plantea el objetivo por parte del Estado del matrimonio igualitario, como también así la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Esto fue en el año 2005, 5 años previos de la aprobación del matrimonio igualitario, porque obviamente se plantea como un hito que posibilitó la construcción de otras leyes, que forma parte de una estrategia de la Federación Española LGBT. Y ahí voy a ir al tema de matrimonio igualitario. Cuando hablamos de matrimonio igualitario, hubo, y después me gustaría también poder compartir opiniones con eso con Celeste, hubo un conjunto y un número de debates en torno hacia la demanda del matrimonio. No es que encontramos una demanda que era un consenso absoluto en torno a lo que se iba a pedir. De hecho, la comunidad homosexual, la CHA, estaba en contra del matrimonio igualitario y estaba a favor de la demanda de la unión civil. Y en esto tuvimos una reunión previa con Celeste y con Marce sobre cómo empezar a tensionar estas temáticas de la diversidad sexual, porque pareciera que es todo muy lindo el paradigma de derechos, pero ¿qué trae aparejados también el paradigma de derechos? Que es un modelo en donde el Estado, en su lógica, nos chupa, nos asimila, y eso trae consecuencias. ¿Por qué? Porque en toda lógica post-neoliberal, siempre uno tiene que corresponder en algo. En el caso del matrimonio igualitario, se accedió hacia las personas del mismo sexo, pero también limitó hacia diferentes formas sexoafectivas de relacionarnos. Por ejemplo, tenemos que ser monogámicos y demás. Ahora, y además la institución del matrimonio, con lo que implica la institución, que es una institución clerical, o una institución patriarcal y demás. Hay diferentes posiciones históricamente que vamos a encontrar dentro del activismo. Yo aclaro que yo apoyaba la ley de matrimonio igualitario, y es una estrategia que también se pensó para poder tensionar ciertos sentidos, sobre todo los que estaban anclados a la cuestión más liberal de la clase media argentina, con la libertad y la posibilidad de poder acceder a la igualdad ante la ley, para poder después tener ciertos consensos y discusiones saldadas para presentar una ley que realmente es transformadora y que me animo a decir que es la mejor del mundo, que es la ley de identidad de género. Que también tuvo y tiene sus retractores. ¿Por qué? Porque encontramos acá un punto nodal de la discusión de las políticas públicas en torno a la diversidad sexual. ¿Qué entendemos que es el Estado, ¿no? O el feminismo en general, cuando el feminismo demanda el aborto? ¿Qué entiende? El acceso al aborto en los hospitales públicos implica también tener o padecer violencia por parte del poder médico hegemónico, o lo construimos desde las redes de las socorristas y el acompañamiento sororo entre nosotros. ¿Qué pedimos hacia el Estado? Pedimos la institución matrimonial, que es una institución históricamente patriarcal, que estuvo ligada a la Iglesia, o construimos algo nuevo. Esa discusión viene a partir de lecturas de varios autores, desde Michel Foucault a Judith Butler, que entienden, con sus diferencias, pero entienden que el Estado tiene su implicancia de regulación y por lo tanto puede entrar a normalizar en la regulación de la vida de las personas. Hay un concepto que me gustaría traer a colación, que es el concepto de gubernamentalidad de Michel Foucault, que para que lo podamos entender básicamente es cómo en el periodo de transición del poder soberano de la Edad Media hacia el poder que nosotros estamos hoy aquí, no existe más aquel poder, aquel Estado en donde vas a la hoguera, sino que hay una regulación de la vida, ¿no? Hay una biopolítica, en donde el sujeto se gobierna por sí mismo porque ya es un chip
que tenemos metidos en la forma de hablar, que estemos vestidos así, que la EMI esté coordinando, que yo esté hablando, que tengo un tiempo. Hay una arquitectura del poder en donde a través de sentidos, de construcción de verdad, poder y saber, los van formando y nos van dando entidad ontológica a nosotros y nosotras y nosotros. De ese sentido, yo creo que aquellas personas o activismos que entienden que no hay la necesidad de poder reclamar al Estado y construir una política pública del Estado, generar burocracias estatales LGBT, en definitiva lo que están negando es la agencia que pueda tener los sujetos de poder apropiarse, porque claramente cuando hablamos de matrimonio igualitario, cuando hablamos de la identidad de género, que limita la posibilidad en un sexo masculino, femenino, bueno, ahora tenemos también la X, y que también hubo un reclamo, porque era a categoría cerrada, pero nos posibilita y empiezan a tensionar sentidos que nos da la posibilidad de apropiarnos y resignificarnos y ir cambiando lentamente, porque los cambios son siempre lentamente, porque nos gustaría vivir en espacios de discusión como este, en donde el mundo sería totalmente diferente, pero hay resistencias, hay poder porque hay resistencia, y hay resistencias conservadoras, más en América Latina, estábamos hablando recién de que hay una monopolización de los medios, que estratégicamente nos posibilitan apropiarnos de esas instituciones y transformarnos poco a poco. Yo creo que con lo que pasó con el documento nacional con las personas no binarias, es un claro ejemplo de cómo el poder del activismo, la capacidad del activismo de apropiarse de ciertas leyes y darle otro sentido, son eficaces. Y que no necesariamente todo poder, toda regulación va a licuar las subjetividades, porque también hay que poner un énfasis en donde, cuando se intenta licuar las subjetividades, cuando se piensa en términos absolutos, los universales, los términos absolutos, siempre son peligrosos, y siempre tenemos que pensar en esas categorías que están en permanente construcción, que son precarias, que son abiertas y que siempre están en permanente construcción para no empezar a excluir como política pública, ¿no? Cuando pensamos una política pública que está sujeta a la coyuntura social, creo que es la forma más eficaz de poder construir una política para la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque hablamos de identidades que son líquidas, que son amovibles, que están en permanente construcción y deconstrucción, y para que no exista una exclusión dentro de la inclusión, es necesario tener este concepto claro y consistente. Bueno, yo ya me fui al carajo, pero les pido disculpas, pero siguiendo con lo que estaba planteado, un poco, yo cuando hablamos con la directora Tamara, poder contar un poco cuáles son los desafíos al momento de ejecutar estas políticas de la Dirección de Género, de la municipalidad. Hoy me toca estar compartiendo con la doctora Mónica Ferreira, pero también me siento parte de las diferentes políticas que viene tomando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2016. Entonces se crea por primera vez la Comisión Interministerial de Género, Derechos Humanos y Diversidad, y a partir de ello se genera un convenio de acceso al deporte, el acompañamiento para familias y niñeces trans y no binarias, una temática sumamente importante. Nosotros desde el municipio estamos trabajando con la temática de vejeces disidentes, en donde si hay una temática, una problemática que no se habla ni desde el Estado, ni desde las organizaciones, es la vejez de las personas de la disidencia, porque son dos cosas que son tabú, el sexo y la vejez. La posibilidad de poder empezar a trabajar, y además, me ha pasado porque en Córdoba, no sé si hay gente del interior, pero en Córdoba existen como espacios de administración divididos por toda la ciudad, que se llaman CPC, en Villa María les dicen Municerca.
en todos los CPCs hay un espacio dirigido para, o centros de día para personas mayores. Existen un conjunto incontable de personas de la diversidad que están solas. ¿Por qué? Porque las familias, porque son de la diversidad sexual, le dejan solas. ¿Por qué? Porque no han podido poder entablar una relación sexoafectiva y realmente quedan solos y tienen que entrar de vuelta al closet para poder pasar su vejez. Y son una de las temáticas que son sumamente importantes, como las de niñeces, que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está haciendo un trabajo importantísimo, como el del acceso al deporte. El acceso al deporte, el acceso a todos los espacios son importantísimos, son necesarios, y es necesario ese acompañamiento por parte del Estado. Siempre cuando el Estado mete la cola, siempre hay un defecto, porque siempre el Estado ejecuta y tiene esa contradicción inminente de la praxis, porque no existe praxis que no tenga de por sí contradicción. También, para poder nombrar otra de las políticas que se vienen trabajando desde el municipio, desde las capacitaciones, desde las formaciones, hay un antes y un después, y está claro que después de 10 años de casi nula política y relación con la diversidad sexual y políticas reales de transformación, y que tengan un objetivo de derechos humanos o un objetivo de desarrollo sostenible, porque me parecen como un horizonte claro para poder anclar a la diversidad sexual, porque no se habla del acceso al agua de la diversidad sexual, no se habla del acceso a la alimentación de la diversidad sexual y específicamente de las personas trans no binarias. No podemos seguir hablando solamente de ley de matrimonio igualitario, de ley de identidad de género, de DNI, si el 80% de la población del trans no binaria no accede a las 4 comidas diarias. Entonces tenemos que también, claramente, el macrismo, me hago cargo de lo que digo, nos hizo retroceder 20 casilleros atrás, porque las políticas económicas, los proyectos económicos no son ajenos a la demanda y la construcción de nuestra coyuntura. Si no tenemos un Ministerio de Salud, evidentemente no vamos a tener presupuesto para las hormonas. Si no tenemos un presupuesto social, evidentemente no vamos a tener refuerzos alimentarios, y tienen implicancias arrolladoras sobre las corporalidades de nuestro colectivo. Bueno, yo dejo ahora para las preguntas, y las agradezco un montón, y le agradezco un montón a la invitación al Ministerio y a la Universidad. Muchas gracias, Fran, por todos los contenidos que nos brindaste. Me quedo con tu frase sobre el activismo político como una manera de disputa del sentido de las cosas, y empezar a nombrar estas realidades y lo transversal de algunas problemáticas. En esa misma línea quiero recordar y saludar también al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque hoy es el Día Provincial de Lucha contra la Impunidad de los Delitos de Lesa Humanidad, que es uno de los temas que charlamos en el encuentro pasado, pero que, como vemos, es transversal a muchos de los ejes al hablar de perspectiva de derechos humanos. Le doy la palabra ahora a Marcela Pozzi, que es politóloga, docente, investigadora de nuestra casa, la Universidad Nacional de Villa María, donde se desempeña como secretaria de Bienestar. Así que, Marce, te doy la palabra, así te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Emi. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, agradecer también la invitación del Observatorio de Políticas Públicas, de la universidad, por la organización de la capacitación, al Ministerio de Justicia de la provincia, bueno, a Fede, a Gaby, a Lu, a Emi, a Tamara, por toda la organización, a Karina, por supuesto. La verdad que también agradecer a los compañeros que me precedieron, digamos, tanto Franco como Celeste, porque, bueno, es complicado hablar en un panel donde hay dos personas, tanto como Franco como Celeste, que son dos
activistas, militantes, digamos, y me toca un poco la parte que tiene que ver con la relación del panel, de lo que se planteaba, de lo que fuimos planteando desde el comienzo del ciclo, con la universidad, digamos, ¿no? Como un poco de alguna manera qué tiene para decir sobre eso la universidad, y que también en ese sentido, por supuesto, me reconozco activista y militante dentro de la academia y de la universidad, digamos, además de feminista. Entonces digo, ese también es mi lugar de enunciación, que me parece que lo tengo que dejar explícito en este momento. Y cuando Fede me invitó y estuvimos hablando de qué se trataba, empezaba, el vicio de la academia es escribir. Entonces, un poco escribí algo en relación a tensionar varias de las cosas que dijo Celeste y que dijo Franco, en relación que dijo Fran, digamos, en relación al reconocimiento, digamos, ¿no? Digo, como poder pensar, Celeste decía, todo el valor que tiene la ley de identidad de género, pero digo, también pensar todo el marco que implica a partir de la cristalización en una ley, digamos, la ley no es un punto de llegada, claramente es un punto de partida, digamos, ¿no? También para otras prácticas, digo, se llega hasta ahí, y a partir de ahora, ¿qué? Digamos, ¿no? Entonces, un poco en esa línea, pensando también en que el ciclo de capacitaciones implica eso, digo, ¿no? Implica una manera de mirar, digamos, me parece importante pensar la idea de los marcos, ¿no? Digo, Celeste lo dijo varias veces, Franco también, enmarcó en Córdoba, Celeste también habló de los marcos, digo, y de poder pensar cuáles son esos marcos de reconocimiento, digamos, ¿no? ¿Cuáles son esos marcos de reconocimiento? Y una pregunta que tiene un libro de compañeros cordobeses que dice, ¿qué hacemos con las normas que nos hacen? Digamos, ¿no? ¿Cómo podemos pensar esos marcos normativos y qué implicancia tienen para algunas vidas y no para otras, digamos, ¿no? Me gustaría ir tensionando, ir pensando una propuesta que quiero compartir, digamos, porque en realidad es como poder problematizar algunos términos, para lo cual voy a usar, digo, a dos autoras feministas, que también Fran lo nombró, una es Judith Butler y otra es Val Flores, que es una maestra tortillera sureña, que tras su posición de disidente sexual en la educación, tuvo muchos inconvenientes en las escuelas que daba clase, digo, entonces ella va a hacer, digo, tanto como tomar a Judith Butler, digamos, y a pensar esta relación entre las normas, las organizaciones sociales, políticas y la identidad, digamos, ¿no? Que un poco de esto fueron hablando los compañeros, digamos, ¿no? Entonces, si pensamos en los marcos, digo, creo que significa enmarcar es de alguna manera esto, ¿no? Rodear algo, rodear una fotografía, rodear una pintura, rodear una lámina, digamos, ¿no? Establecer algunos límites, ¿no? El marco lo que implica es poder ver en un límite algo y fuera de ese límite también ver algo, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera Butler va a pensar en los marcos como ese espacio que delimita algunas vidas, y lo decían también las compañeras en el video, digamos, algunas vidas que puedan ser vividas y otras vidas que no son aprendidas como vividas, digamos, ¿no? Como posibles de ser vividas, digamos, ¿no? Entonces, digo, poder tensionar en cuáles son esas normas, esos marcos que históricamente nos permite entender algunas vidas como normales, digo, justamente pensadas como adscriptas a algunas normas, y algunas vidas como que no están, digamos, ¿no? Como en esos marcos. Ahí los compañeros fueron haciendo permanentemente esta diferenciación en torno a la demanda del Estado, ¿no? Digo, de poder pensar las condiciones de inclusión, digamos, ¿no? Que siempre son una cuestión al discutir, que es algo también que quiero poder poner en tensión, digamos, ¿no? Digo, estos marcos no solamente nos permiten organizar una experiencia visual, digamos,
sino que también generan un modo de ver el mundo y de pensar algunos sujetos, ¿no? Fran y Celeste hablaban de la diversidad, digamos, ¿no? Como un modo de vida, ¿no? No solamente como una posición política, sino también como un modo de vivir, digamos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera hay en estas condiciones normativas de producción de sujetos, hay en esta, Fran lo decía, ¿no? Una identidad contingente que va permanentemente cambiando, y cómo incluir adentro de este marco, si lo que se necesita es incluir, digamos, cómo incluir dentro de estos marcos, o qué normas son posibles y qué otras normas no son posibles de pensar en estos marcos, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de reconocimiento? Porque desde ese lugar es el que me parece que me gustaría hablar. El flyer decía diversidad y derechos humanos. Y todas, y todos, y todas asumimos que era la diversidad sexual, ¿no? La diversidad está en todos y en todas, ¿no? Pero de alguna manera se asumió, y todas y todos asumimos que estábamos en un conversatorio en relación a la diversidad sexual. Eso no lo decía el flyer, ¿no? Pero estamos todos y todas acá sabiendo de qué estamos hablando de alguna manera, ¿no? Entonces digo, esa posibilidad de pensar el concepto de diversidad en relación a los derechos humanos y pensarla en relación a la sexualidad, digamos, es también una posibilidad de discutir esas normas en relación a la sexualidad, a partir de la cual se fueron construyendo los marcos también de la vida sexual, digamos, ¿no? Las identidades sexuales, las compañeras recién lo decían, digamos, ¿no? ¿Cuáles son aquellas vidas que consideramos no solamente posibles de pensar en relación al derecho y a la legislación, sino también cuáles son las vidas que consideramos deseables, ¿no? Permitibles, reconocibles, digamos, y cuáles dejamos afuera, digamos, ¿no? ¿Basta solamente con el reconocimiento legal? Digamos, ahí llegamos y hacia ahí vamos, digamos. O el marco legislativo también nos permite discutir un marco que tiene que ver con un marco cultural, digamos, ¿no? Cómo se construyeron, no ya esas leyes, sino estas normas culturales en relación a la sexualidad específicamente, al género, y pensar en esta construcción de la sexualidad y del género, aquellas identidades que han de alguna manera puesto en tensión la norma sexual, que parece ser una norma más, digo, porque que no lo es, digo, que tiene que ver con la heterosexualidad, digamos, ¿no? El panel decía diversidad y derechos humanos, no decía heterosexualidad y derechos humanos, ¿no? Que creo que es lo que hay que poner en tensión al pensar la diversidad, digamos, ¿no? ¿A qué se opone la diversidad? Si pensamos la diversidad, ¿podemos pensar la heterosexualidad como parte de la diversidad? ¿Bien? Si todos y todas somos diversas, caemos a veces en ese vicio, digo, de pensar que la diversidad está en todos y en todas. Y no estoy poniendo en tensión, digo, más allá del nombre de diversidad sexual, pero sí me parece que está bueno que pensemos en esta tensión entre la diversidad y la disidencia sexual, digamos, ¿no? Digo, en primer lugar, un término que no se nombra, que es la sexualidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la disidencia sexual? Justamente, y creo que también Celeste y Franco lo fueron diciendo, digamos, son movimientos que van a cuestionar el régimen heteronormativo y una matriz heterosexual, digamos, ¿no? Un cuestionamiento al modo de vida, digamos, ¿no? Al modo de relacionamiento, al modo de ser, digamos, ¿no? Digo, hablar de la disidencia sexual permite pensar en este dispositivo de poder, que el Fran lo decía, digamos, como un control y una producción de ciertos cuerpos sexuados, ¿no? Unos ciertos cuerpos posibles de ser sexuados, ¿no? Entonces, la palabra disidencia, no en contraposición, pero sí como un aporte a la palabra diversidad, permite pensar en un espacio relacional. La disidencia es poder poner en tensión, digo, esta norma sexual, digamos, ¿no? En relación a ciertas prácticas y a cierto sistema de poder, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Y en este sentido, pensar en la heterosexualidad dentro de ese sistema, digamos,
como un régimen político, ¿no? La heterosexualidad, Fran y el Celeste decían, digamos, la heterosexualidad no es una orientación sexual más, digamos, ¿no? No es algo más, sino que es ese régimen político que ha imperado históricamente. Celeste traía a colación los derechos del hombre, digamos, ese régimen político que ha hecho creer, digamos, o nos regula, Fran decía el chip que nos han puesto, en donde eso va a marcar el timing, digamos, de lo normal, de aquello que no lo es, digamos, ¿no? Entonces, y además, eso no sería nada si no pensáramos que ese régimen, la heterosexualidad como régimen político, también va a marcar una jerarquía sexual, digamos, ¿no? En relación a los relacionamientos sexuales en una sociedad. Digo, no solamente los cómo, porque no solamente los órganos que se usan para la sexualidad, no solamente los cómo, no solamente los con quién, sino también una jerarquía sexual, ¿no? Fran lo ponía recién en tensión en relación a eso, digo, en esta jerarquía sexual, en primer lugar va a estar la pareja heterosexual, monogámica, y de ahí más vamos bajando, digamos, a aquellas personas que no tienen pareja, a aquellas personas que no son heterosexuales, a aquellas personas que, digo, ahí en esa jerarquía sexual que se te va estableciendo en este régimen político que es la heterosexualidad, digamos, me parece importante el papel que va a tener la disidencia sexual ahí, ¿no? Porque como poder tensionar permanentemente a esto, digo, y los compañeros y compañeras lo decían, de qué manera se fue tensionando el Estado, institución más heterosexual que esa no la hay, digamos, ¿no? Entonces, digo, si nosotros comprendemos al género, digo, como una categoría histórica, porque los compañeros también lo decían, como una forma cultural de configurar el cuerpo, y que no como una cuestión estable, no como una categoría, sino que está en permanente reforma, en permanente, históricamente, se va co-construyendo, se va desconstruyendo, digamos, y si nos vamos convirtiendo varones y mujeres a partir de que actuamos como tales, digamos, como dice Judith Butler, digo, no como una categoría fija, sino como esa posibilidad de ir permanentemente negociando con las normas que nos hacen, digamos, porque no solamente hacemos las normas, sino que esas normas nos hacen a nosotros mismos, digamos. ¿Qué podríamos decir o de qué manera se construye, digo, entre la norma, entre los derechos, porque recién los compañeros y compañeras, digamos, básicamente traían esta relación entre la política de derecho, las identidades, la inclusión y la diversidad sexual, digamos, ¿no? ¿Cuál es el relacionamiento que podemos hacer en relación a eso y de qué manera nombrar esas disidencias, ¿no? Nombrarnos disidentes sexuales implica reconocer la norma, en primer lugar, y reconocer de qué manera nos vamos acercando o alejando de esa norma, y de qué manera también las organizaciones sociales han ido negociando históricamente con esa norma, digamos, ¿no? Hay algo que es importante y que tiene que ver con las palabras, de qué manera nos nombramos, ¿no? Las palabras forman y transforman, digamos, ¿no? Entonces hay una manera también, esa reproducción, digamos, de las normas, de replicar el proceso, es también una manera de transformarlos, ¿no? Fran decía recién, la inestabilidad que tienen las normas en ese sentido, y de qué manera entonces podemos pensar cómo los colectivos LGTBI, LGTBIQ+, LGTBI, bueno, digo, todas las siglas que podemos pensar ahí, de qué manera esos colectivos que son disidentes, digo, son disidentes políticos porque han de alguna manera, el posicionamiento que tienen es de una demanda hacia el Estado, pero también de una diferenciación permanente y de no una reproducción de lo mismo, ¿no? Porque digo, es poder pensar cómo cambiar la unión, de la unión civil a pasar a matrimonio igualitario, ¿significa que todos y todas se querían casar? Claramente no, pero implica poder tensionar el significante matrimonio, digamos. No es que queremos una unión civil, no queremos algo distinto. Queremos que ese significado de matrimonio ya no sea entre sí o sí entre dos personas
que son de diferentes sexos, sino que puedan ser entre dos personas del mismo, digamos, ¿no? El poder poner en tensión esas palabras, poder poner en tensión esos significantes en relación a lo que se ha normalizado, ¿no? Y a lo que el Estado ha normalizado. Entonces digo, pensar la disidencia sexual, pensar la diversidad, pensar la sexualidad, digamos, ¿no? Porque a mí sí me hubiese parecido importante que dijera la palabra sexualidad, digamos, porque de eso estamos a hablar, digamos, y cómo en esta idea de la diversidad sexual se anuda la tolerancia, el respeto, la inclusión, pero también en esa idea de la inclusión se tiende a fijar el sentido, ¿no? Una cuestión clausurada y totalitaria en donde, bueno, yo puedo reconocer desde mi lugar hasta dónde puedo tolerar y qué es lo respetable y qué es aquello que no se puede respetar, digamos, ¿no? El reconocimiento implica una operación distinta, de un orden diferente, digamos, en donde las políticas públicas, y recién también los chicos, digo, de alguna manera establecen, además de una legislación, además de un marco de reconocimiento, una posibilidad de mundos vivibles, digamos, ¿no? De mundos posibles, digo, ¿no? El de poder reconocer la disidencia como un modo de vida, ¿no? No hay necesidad de la inclusión, o por lo menos lo que yo propongo, no hay la necesidad de la inclusión adentro del marco, sino del poder pensar estos marcos, tensionar estos marcos para que sean un poco más amplios, digamos, y creo que Fran y Celeste, ambos y ambas como parte de un espacio estatal, digamos, las organizaciones sociales, además de poder pensar cómo ampliar esos marcos, cómo ampliar esas posibilidades de vidas que puedan ser vividas y vidas que no eran vividas, lo decían los compañeros y compañeras en el video, digamos, ¿no? Este reconocimiento legislativo me permite vivir, lo decía Celeste, me permitió vivir, digamos, ¿no? Además de esa ampliación del marco que permita modos de vida, también la idea de construir al Estado, siguiendo en la disidencia, siendo sujetos disidentes de la norma, cómo estar adentro del Estado y desde adentro del Estado poder pensar modos de hacer política, de ser sujetos políticos diferentes, digamos, ¿no? Sin reproducir lo que el Estado propone, digamos, ¿no? Que claramente es un desafío, que es una apuesta, porque justamente esa producción, digo, nos representa a veces un imposible, ¿no? Y creo que para que todos los que trabajamos en espacios institucionales, son espacios, el Estado como las instituciones, que están saturados de normas y de prescripciones, y de un lenguaje y de palabras que son estancos, digamos, ¿no? Entonces, la invitación también sería, la posibilidad sería, de generar nuevas formas de nombrar, digamos, nuevos espacios, nuevas formas de ser en cada espacio político. Tuvimos una reunión hace un par de días de la universidad con un par de compañeros del Ministerio de Género, y fue muy hermoso el poder estar en un espacio con funcionarios del Estado, digamos, en donde hablamos todos y todas, en donde hicimos una ronda, en donde no había casi jerarquías, digamos, a pesar de que estaba el rector de la universidad sentado ahí, digamos. Entonces, yo pensaba mientras estaba ahí, bueno, digo, esto es de alguna manera estar dentro de un espacio institucional e intentar no reproducir algunos modos jerarquizados que tenemos aprendidos y que reproducimos con el cuerpo permanentemente, digamos, ¿no? Entonces, también yo me fui en relación a esto, pero un poco como lo decía Fran también, como decía Celeste, el desafío es como de alguna manera poder ser desobedientes en algún caso, seguir siendo disidentes en los espacios que habitamos, seguir cuestionando esa norma, que ya no es una ley, digo, porque claramente la ley va a ser un gran piso
pero vamos, digamos, necesitamos permanentemente ir rompiendo con esos marcos culturales que ya no nos den solamente el derecho a existir, sino también el derecho a desear y a ser deseados, el derecho al placer, digo, porque hay algo que nosotras y nosotros podemos narrar, situaciones de violencia, de abusos, pero también poder narrar, y Fran lo traía, la rebelión de Stonewall, hoy por hoy se celebra también, digo, ¿no? El aspecto celebratorio y la posibilidad y lo incapturable que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con el deseo, digamos, ¿no? Con aquello que permanentemente nos va a hacer nuestro modo de seguir, digamos, ¿no? El no estar del todo y del todo incluides, digo, dentro de este marco y el poder, y no solamente ir yendo por más, digo, Fran lo decía, en relación a más cosas le pedimos al Estado, vamos a seguir demandando normas, vamos a seguir demandando legislaciones, o vamos a hacer con eso que ya tenemos, que claramente es un montón, digo, poder hacer en esos espacios algo distinto, algo diferente y sobre todo algo disidente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nada, me parece más importante también poder escuchar a todos y a todas y a todes, digo, el intercambio que podamos tener entre nosotros y nosotras y nosotres, así que bueno, nada, lo dejo ahí. Gracias, Marce, por todos los aportes, por las invitaciones, sobre todo bueno, acá tengo una perrita disidente, por las invitaciones a no clausurar ninguno de los significados o de las expresiones posibles. Bueno, en este momento abrimos el espacio para cualquier comentario, cualquier consulta que tengan, puede ser por el chat. Si se fijan, abajo en el Meet hay una manito chiquita con la cual pueden pedir participación o la palabra, así que dejamos el espacio abierto para ustedes. ¿Puedo hacer una pregunta? Si nadie quiere tomar la palabra. Quería consultarles en relación a los al estrés, desde sus experiencias, sus activismos, si nos podían compartir alguna experiencia pensando en esta cuestión de la norma demandada y lo que queda, y qué se hace para no ser hecho solo por la norma, sino poder hacer algo con esa norma. En algún punto como ser infiel a la norma que uno mismo demanda o que un mismo colectivo demanda. Quizás nos puedan compartir alguna experiencias o reflexiones sobre la historia reciente en relación a estas conquistas y cómo se hacen cuerpo o se hacen experiencia colectiva. Yo voy a poner un ejemplo, quizás no es de Argentina, es de Bolivia, y también digo, voy a citar a quien lo hace, que es Carmen Colazo, en su tesis doctoral de Derecho. Carmen Colazo es de ONU Mujeres, y está trabajando en la Corte Suprema de Paraguay. Ella analiza cómo la ley tiene una ideología también que es la categoría de género como institución, como orden político, como decía la Marce. Y en Bolivia, lo primero, al revés que en Argentina, lo primero que se presentó es la ley de identidad de género y no la de matrimonio igualitario. Entonces, eso posibilitó que muchísimas compañeras trans que estaban casadas con sus parejas varones, empezaran a demandar al Estado el acceso al matrimonio. Eso llegó a una movilización inimaginable de sectores, porque sí, en la reforma constitucional de Bolivia, que es una reforma que se hace después de muchísimos años, que era una constitución colonial, y que se hace una nueva constitución donde se nombra al Estado Plurinacional de Bolivia, sí pone, y como vemos también ahí, lo que dice Carmen Colazo, que la ley tiene sexo y género, que el matrimonio tiene que ser entre varón y mujer.
Bueno, eso posibilitó hacer una enmienda constitucional y que muchísimas personas pudieran, a través de una ley que regula, que es una ley que dice masculino, femenino, binaria, poder acceder a otros derechos y como también plantea Judith Butler en el género en disputa, a través del análisis de las personas drag queens, cómo toda su versión se hace dentro del marco de la norma. Eso lo plantea Judith Butler en su libro. Cómo la apropiación y el desplazamiento y la resignificación es la única forma de poder resistir y generar desobediencia. Porque no hay posibilidad de salirse del poder. No hay posibilidad de salirse. Entonces, hay poder porque hay resistencia. Siempre encontramos mecanismos para poder ir corriendo un poquito más el sentido hacia lo que nosotros esperamos que siempre tiene que estar en permanente corrimiento. Bueno, en mi caso en particular con respecto a tu pregunta, voy a activar un segundo el video porque me parece que va a responder más en particular a lo que vos planteabas. Pues estoy ahora maternando, haciendo el rol de madre. Y yo creo que, ¿qué es, a tu pregunta, qué es escapar de la norma? Creo realmente que es vivir. Es el mejor ejemplo para escapar de la norma, acorde y fiel a lo que uno siente, y sin tantos estereotipos. Digo, para mí la norma esperaba de mí que termine muerta hace 3 años atrás, que aparezca muerta, asesinada, obviamente. Esperaban una estructura heteronormativa, en todo caso, si sos mujer y mujer trans, tenés que ser heteronormada, y con tal estructura. Me parece que eso, replantear el cuerpo, replantear nuestra estructura, replantear la sexualidad, replantearnos un montón de cosas, es la mejor manera de replantearse la norma, y obviamente que creo que viviendo es una de las mejores formas para poder hacerlo. Bueno, yo creo en esto de poder establecer como todo el tiempo esa negociación de resistir a algunas normas, digamos, ¿no? No todas las normas son restrictivas, pero sí el poder hacerse todo el tiempo una pregunta, pero en la diaria, ¿no? Porque uno piensa en resistencia, en identidades sexuales no normadas, no heteronormadas, digamos, ¿no? Pero el poder darse en la vida diaria, o como dice Judith Butler, no es que nos levantemos todos los días y nos vistamos con un género, pero casi, digamos, porque diariamente decidimos qué hombres y qué mujeres queremos ser, digo, y con eso nos vamos haciendo mujeres, nos vamos haciendo varones. Entonces, digo, el poder ir cuestionándoselo a esos modos, ¿no? Los modos de vivir la sexualidad, digo, los modos de disfrutarla, los modos de hablarla. Digo, me pasa estar en un equipo de gestión donde todo el tiempo pongo como ejemplo cuestiones que tienen que ver con la sexualidad y la gente se pone muy incómoda, digamos, ¿no? Porque poder hablar de la sexualidad a veces en lo público es algo incómodo, ¿no? En espacios institucionales, porque son espacios que son desexualizados, ¿no? Parece ser que ahí vamos todos y todas, de hecho, hasta las performances de la vestimenta, ¿no? Los blazers, las camisas, digo, hay como una especie de uniformidad en algún punto, ¿no? Que también desexualiza, ¿no? Entonces, de repente, y el caer en la Secretaría de Bienestar con una camisa y que se me vean corpiño de encaje, es como, ¡ay, qué hiciste!, digamos, ¿no? Entonces, digo, para mí, también eso es poder cuestionar algunas ideas en relación a lo normal, a lo que se considera normal, y es también un espacio de resistencia para no convertirse del todo.
Muchas gracias por las respuestas. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna consulta más que quieran realizar, un aporte, una experiencia de la misma línea. Bueno, si nadie tiene ningún otro comentario que realizar y les parece, les agradecemos muchísimo la presencia a todos, todas, todes. Cerramos por hoy, pero nos encontramos los próximos 2 miércoles a las 19 horas para seguir trabajando en los distintos ejes de la formación en perspectiva de derechos humanos, pero sobre todo para seguirnos pensando en cómo nos atraviesan los distintos ejes de los que vamos trabajando. Bueno, les dejamos un saludo a todas, todos, todes, y nos encontramos el próximo miércoles a las 19, de manera excepcional. Hoy fue a las 18 horas, todos los demás encuentros son a las 19, con este mismo link, ¿verdad, Lu? Sí, ahí asiente Lulu. Así que sí, con el mismo link de Meet. Así que, Les enviamos un recordatorio también, cerca del día. Bueno, les saludamos y esperamos que tengan una buena semana y nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Que anden bien.